Hola, vamos a ver Top 6 los mayores misterios de los polos de Davichenko. Los polos, es decir, el Ártico y el Antártico, son de los lugares más inhóspitos y fascinantes de la Tierra. Un páramo blanco de viento cortante, cubierto de una capa kilométrica de hielo, rodeados por océanos congelados y sometidos a temperaturas extremas. No por nada estos territorios esconden bien sus secretos. Tan solo mencionar la palabra Ártico o Antártico ya se nos llena la cabeza de expediciones trágicas a los confines más aislados del planeta Tierra. Como no, lo inhóspito y aislado de estos lugares los convierte en el caldo de cultivo perfecto para toda clase de misterios. Desde criaturas legendarias que acechan bajo el hielo, hasta fenómenos que la ciencia aún intenta explicar. A fin de cuentas, Oh, sí, cómo es tan difícil de explorar. Ahí deben de haber un montón de cosas misteriosas. los polos nos recuerdan que hay mundos en nuestro propio planeta que permanecen ocultos, y que la línea entre realidad y leyenda a veces se vuelve difusa. Así que en el vídeo de hoy, acompañadme a explorar 6 casos misteriosos en estos territorios remotos, y a descubrir por qué los polos siguen siendo uno de los mayores enigmas del planeta. Hasta cierto punto podéis considerar este vídeo como un especial Navidades. No os robo más el tiempo. Equiparos vuestras mejores ropas invernales y adentrémonos en las regiones polares, los bordes del Atlas, los confines del mundo. En el siglo XIX, Britania gobernaba los mares. La marina británica alcanzaba todos los rincones de la tierra. Fuese cual fuese la costa, allí se podría presentar cualquier día la Royal Navy. Ciertamente ese país de tenderos, como le llamaba Napoleón, demostró que quienes controlaban las olas, controlaban el mundo. En esta época de dominio, los británicos comenzaron a trazar nuevas rutas para hacer sus viajes más rentables. Una de estas nuevas rutas doradas no era otra que el Paso del Noroeste. Esta teórica ruta tenía como objetivo rodear el Ártico canadiense y salir al Pacífico por el mar de Bering, todo con el objetivo de agilizar las rutas con Asia. El gobierno británico veía con buenos ojos esta empresa, así que en el año 1845, 2 barcos, el HMS Erebus y el HMS Terror, partieron hacia el Ártico bajo el mando del capitán Sir John Franklin. Ya se había intentado con anterioridad trazar esta ruta, pero todos los intentos habían fracasado, pero esta vez se creía posible. Chale, ¿y ahora qué habrá sido diferente entonces? ¿Mejoraron los barcos o cómo? En época de avances navales, estas 2 naves poseían lo más avanzado en tecnología naval. Ah, mira, sí. Un motor de vapor interno que Vaya. pulsaba una hélice, lo cual permitía que la embarcación no estuviese totalmente condicionada por el viento. Se veía bien prometedora entonces. Algo revolucionario para la época. Esta no era una expedición cualquiera. La ciencia se antepondría al hostil ártico. La expedición partió con aire triunfante el 19 de mayo de 1845 de Greenwich, Inglaterra. El 26 de julio los barcos llegaron a St. John's, en Terranova, último punto de contacto con el continente antes de dirigirse al Ártico. Las últimas noticias de las 2 embarcaciones provenían de sus avistamientos por parte de unos balleneros que juraron haberlas visto en agosto ancladas en la bahía de Baffin, esperando mejor tiempo antes de adentrarse en el Paso del Noroeste. A partir de ahí, silencio. Nunca se recibieron nuevas noticias directas de la expedición de Franklin, pero lo que encontraron en expediciones posteriores, algunas tan recientes como los hallazgos de 2016, nos hablan del trágico destino de las embarcaciones y sus marineros. Podemos especular que la expedición no consiguió avanzar tan rápido como pensábamos. Chale, no puede ser. Todavía no estaban lo suficientemente preparados. También se aceleraron mucho, seguro. Igual les tocaba así a pura prueba y error. O que el invierno ártico se adelantó. El caso es que un buen día los marineros despertaron y se dieron cuenta del horror. El océano se había cerrado a su alrededor. El hielo los había atrapado. No había forma humana de liberar las naves. Chale. Frente a ellos, la única esperanza era aguantar el invierno ártico. No, ahí ya ni siquiera con la tecnología actual hubieran podido sobrevivir. A la espera de la primavera. Es decir, tendrían que enfrentarse cara a cara con la noche eterna del Polo Norte, con víveres limitados y con el motor de vapor de los barcos como única fuente de calor. Chale, eso suena mucho que se van a terminar comiendo entre sí mismos, ya van a ver. Imagina ver un día ponerse el sol por el horizonte para no volver a verlo por 4 meses, contando cada lata, cada kilo de carbón, siendo plenamente consciente de que cuando todo eso se acabe, estás muerto. Pero los oficiales a cargo de la expedición habían sido precavidos. Contaban con víveres y suministros de sobra en caso de que algo como esto ocurriese. Obviamente la huida era imposible. Incluso manteniendo una marcha constante en línea recta hacia el sur, morirían mucho antes de ver ni siquiera un arbusto bajo. Es decir, el plan era esperar. Eso sí, esperar en uno de los lugares más hostiles del planeta. Las temperaturas en invierno en este lugar pueden alcanzar los 60 grados bajo cero. Existen testimonios de la época, de balleneros o marineros, a los que les explotaron los dientes dentro de la boca debido No puede ser, qué horrible. al contraste de la temperatura al aspirar el helador aire. Cualquier pedazo de piel expuesto a estas temperaturas se resquebraja, como si fuera Ay, no, termina
prácticamente congelada. No puede ser, no había notado que esta es la nariz de un señor. de Chale. papel. Las narices, los párpados, los labios, las orejas, todo ello se cae a pedazos. Chale, qué impresionante esa foto. En el Ártico, el aire, el viento, la humedad que congela los Ah, miren, se les pegó todo, chale. huesos, todo quiere matarte. Mejor dicho, este lugar no es para los humanos. Pero parece ser que el plan no salió como esperaban. Aquel año fue notoriamente frío, es decir, la primavera no trajo consigo un retroceso de la capa de hielo. Según las anotaciones encontradas en los cuerpos de varios marineros, enterrados en las islas del norte de Canadá, los barcos estuvieron 1 año y medio atrapados en el hielo. Sobrevivieron muchísimo entonces. Del mismo modo, en las anotaciones apuntaba que los hombres empezaban a desaparecer uno a uno, y que el mismísimo capitán Franklin había muerto. No se sabe con exactitud cuál fue el destino final. No, ya sin el capitán, ya ahí las cosas iban a ser bien complicadas. Ya como iban a tener a un líder que lo sacara de allí. Ese se supone que era el más experto y De los 130 hombres, pero los restos arqueológicos encontrados nos muestran el horror. Fuese lo que fuese que se desarrolló en aquellos barcos fantasma, la situación se convirtió en un sálvese quien pueda. Diferentes grupos enfrentados con No, quiero saber quién se salvó aquí. Seguramente los más, musculosos probablemente. O los más gordos incluso, porque eran los que más calor podían almacenar en su cuerpo. oficiales con diferentes opiniones tratando de salir de aquel infierno. Los restos encontrados años después muestran signos de inanición y cuerpos dispersos. Sí se le ve la nariz roja, así como nos mostraron anteriormente, chale. Como si el hielo mismo los hubiese reclamado. Algunos hombres se habían alimentado los unos de los otros para sobrevivir. Las marcas de cortes en los huesos son claras señales de canibalismo. Otros parecían haber vagado perdidos sobre el hielo por millas, utilizando trineos improvisados para tratar de llegar a mejores terrenos al sur, pero nunca llegaron a su destino. A lo máximo que llegaron estos desesperados es alcanzar las islas del norte de Canadá, rocas desnudas de aspecto alienígena donde nada crece. Los enterramientos en estas islas lo dejan bastante claro, pero fueron los análisis de los cuerpos los que mostraron un terrible detalle. Uy, espérense, todos tienen como la misma expresión facial, sobre todo con la boca, así como si estuvieran echándola hacia atrás, como sonriendo. Análisis indican un envenenamiento por plomo, seguramente Ah, chale. debido a contaminación de los alimentos en las latas. Esta intoxicación ataca directamente al cerebro, provocando brotes No puede ser, entonces a lo mejor hubieran podido vivir mucho más tiempo allá. de violencia, comportamiento errático y alucinaciones. Una mezcla explosiva para los marineros que se encontraban ya de por sí en una situación desesperada. Solo podemos imaginar qué es lo que los marineros afectados veían en la oscuridad ártica, esperando a que se separasen de los barcos encallados. A pesar de que los hechos que se desencadenaron en el Erebus y el Terror son pura especulación, los restos de las naves y el reguero de cuerpos son un recordatorio de que la naturaleza en su forma más extrema puede ser más aterradora que cualquier monstruo. Franklin y su tripulación se convirtieron en leyenda, pero no por heroísmo, sino por la silenciosa y terrible fuerza de un mundo que devora a quienes se atreven a desafiarlo. Una de las mayores tragedias de las expediciones árticas se queda aquí. Chale, número 5. En las vastas llanuras heladas del Ártico, donde solo el cortante viento emite sonido, algunos habitantes han reportado desde hace décadas un fenómeno inquietante. De la nada, mientras realizan alguna actividad, llega a sus oídos un sonido estridente, una frecuencia grave, constante y difícil de localizar. Ok, eso es raro. A mí me hace imaginar que puede ser algún tipo de animal. No se trata de algo momentáneo. Este O no, incluso podría ser algo del ambiente por tanto frío, como que las ondas se condensan, algo así, y sale un sonido de la nada. sonido puede durar horas o incluso días. Los Chale. testimonios comentan que dormir se hace imposible. Es como si un insecto se hubiera colado entre sus oídos, como un motor lejano, un transformador eléctrico o un avión que nunca llega a pasar. No todos pueden oírlo, y quienes sí lo perciben aseguran que no proviene de una dirección clara. El sonido parece atravesar el cuerpo, más que llegar a los oídos, lo que provoca sensaciones de inquietud, insomnio, dolor de cabeza o ansiedad. Las personas más sensibles lo describen como una tortura. En comunidades pequeñas del norte de Canadá, Alaska y Siberia, este zumbido ha sido motivo de preocupación desde hace décadas. A este fenómeno se le conoce como el zumbido ártico. Se manifiesta generalmente por debajo de los 100 Hz. Una de sus características más llamativas es que no siempre puede ser registrado por instrumentos convencionales, aunque sí es percibido por un porcentaje reducido de la población. Muchos son los que realizan la conexión del zumbido ártico con un fenómeno más amplio conocido como The Hum. Sin embargo, el entorno ártico añade factores únicos que podrían explicar su aparición. Una de las hipótesis más aceptadas señala los fenómenos naturales de baja frecuencia.
como el movimiento de grandes masas de hielo, el crujir de glaciares o las vibraciones generadas por el océano al interactuar con la plataforma de hielo. Estos sonidos pueden viajar largas distancias debido a la densidad del aire frío, que permite una mejor propagación de las ondas sonoras. Otros comentan que este fenómeno es debido a la actividad geomagnética y electromagnética. El Ártico es una región con alta incidencia de perturbaciones en el campo magnético de la Tierra, especialmente durante tormentas solares. Oh, debe ser por eso. Tendría muchísimo sentido. Estas perturbaciones generan ondas electromagnéticas de muy baja frecuencia. Algunos científicos plantean que, bajo ciertas condiciones, estas ondas pueden inducir a vibraciones en estructuras naturales o artificiales, produciendo sonidos audibles indirectos para el ser humano. Aunque esta teoría aún no está en investigación, resulta consistente con la coincidencia entre el zumbido y eventos geomagnéticos intensos. Pero hay quienes comentan que el sonido no proviene de la estratosfera, sino de las profundidades, como si en los oscuros abismos árticos hubiera algo generando este sonido. Esto tendría relación con Vaya, entonces ahí sí sería como un animal probablemente. el caso del pitido submarino de Nubatut, O a lo mejor algún fenómeno natural, como que se esté descongelando todo allá y se produzca un sonido así. Canadá. En el año 2016, los nativos de esta aislada región del Ártico comentaron escuchar un sonido perturbador que atravesaba el hielo. Según los habitantes, este sonido ahuyentaba a la fauna autóctona. Aquel verano de 2016 casi no aparecieron cetáceos en la región. Las autoridades canadienses realizaron una investigación, tratando de averiguar si se trataba de actividad de alguna compañía minera, submarinos, sonares militares. Ninguna de estas hipótesis resultó cierta. No hay ninguna solución definitiva a este fenómeno. Simplemente se trata de un suceso sin explicación, una anomalía que se detuvo tan súbitamente como empezó. El misterioso zumbido del Ártico se queda en este puesto. Pues da mucho miedo esto porque no sabes si algo más está pasando, algo misterioso, como algo que tiene un objetivo de dañarte, dañar a los seres humanos. Chale, tal vez esa cosa esté por allá con algo de protección en ese lugar y no quieren que vaya nadie por allá por alguna razón. El extremo norte de la península escandinava es uno de los lugares más bellos y a la vez hostiles del continente europeo. Formando parte del círculo polar, esta región helada cubierta de densos bosques es un entorno ideal para presenciar las auroras boreales, pero también se trata de un lugar idóneo para perderse y en el que se pueden alcanzar los 40 grados bajo cero en invierno. Es en la región de la Laponia finlandesa donde nos encontramos nuestro siguiente misterio. En los años 30 del siglo pasado se dio un conflicto armado entre Finlandia y la Unión Soviética, conocido como la Guerra de Invierno. La guerra fue relativamente breve, unos 3 meses de duración, y acabó con una victoria soviética. Aún así fue una victoria pírrica para los soviéticos. Las bajas que sufrieron estaban completamente desproporcionadas. Simplemente el ejército rojo no estaba pensado para combatir en estas condiciones. El equipamiento invernal era insuficiente, la logística fallaba constantemente, y las columnas de soldados y vehículos avanzaban por carreteras estrechas, lo que les hacía vulnerables a las emboscadas. En contraste, los finlandeses conocían perfectamente el terreno, y supieron explotarlo con tácticas flexibles y movilidad ligera. Lo más terrible, como no, era el frío y la oscuridad. En ciertas batallas, miles de soldados soviéticos murieron de frío, por no tener la equipación adecuada. En el conflicto se registraron temperaturas de 43 grados bajo cero. En algunas unidades, el 10% 43 grados. ¿Cómo alguien puede sobrevivir en un lugar así? de sus integrantes murieron por congelación incluso antes de cruzar la frontera finlandesa. Chale, pues claro, nada más estaban en ese lugar y ya quedaban tiesos. Los soviéticos estaban cayendo como moscas en estos bosques boreales, pero en una unidad en concreto ocurrió algo antinatural incluso para las condiciones excepcionalmente brutales del conflicto. El Grupo 14 del Ejército Rojo pretendía atravesar la parte norte del país con el objetivo de tomar las poblaciones de esta zona. Se trataba de una de las regiones más abruptas del país, una Chale, ¿para qué querían una de esas zonas? barrera forestal casi impenetrable. Pero claro, esto también quería decir que no estaría tan bien defendida como la frontera sur del país. Los soviéticos se adentraron en los bosques de la noche perpetua con la esperanza de flanquear las defensas finlandesas. A medida que se adentraban más, el ejército se dispersaba más. Lo que antes eran largas columnas de soldados se convirtieron en grupos separados con apenas contacto los unos con los otros. Los soviéticos interactuaban con los lugareños de los pequeños poblados de la región, buscando refugio o suministros para hacer frente al feroz frío. Se dice que en el pueblo de Ivalo, varios locales comentaron que no era buena idea acampar en el bosque, que lo mejor sería que siguieran por la carretera principal y acampasen en una explanada de las afueras del pueblo. Los soviéticos hicieron caso omiso a estos consejos, creyendo que el aviso era un engaño para que los rusos se dirigiesen por una carretera rodeada de denso bosque, siendo blancos perfectos para una de las típicas emboscadas finesas. Así que los diferentes grupos establecieron campamento en el interior del bosque de Ivalo. No se sabe con exactitud lo que ocurrió en el bosque, lo que sí sabemos es el resultado. El ejército finlandés fue informado por parte de los habitantes de la presencia de una unidad soviética acampada cerca de Ivalo, así que los finlandeses se prepararon para interceptarlos. Les llegaron informes de disparos en el bosque,
Ya había comenzado un combate. Puede que una avanzadilla de guerrilleros finlandeses se les hubiera adelantado. Pero cuando llegaron a la posición, lo que se encontraron fue una escena sacada directamente del infierno. Un Oh, bosque de cadáveres. Una alfombra chale, no puede ser. de nieve roja donde descansaban cientos de soldados soviéticos congelados, en todo tipo de extrañas posiciones, la mayoría de ellos mutilados. Ok, eso suena muy extraño. En unos momentos los finlandeses pensaron que ese fue el resultado del ataque de algún tipo de animal, como una Sí, aunque eso no explicaría mucho las posiciones en las que estaban ellos. manada de lobos o de osos. Pero siendo realistas, estos animales podrían acabar con algún pequeño grupo de soldados solitarios. Pero contra cientos de soldados armados. Del mismo modo, por muy mala A lo mejor fueron envenenados también y quedaban en posiciones raras. puntería que tuvieran los soldados, deberían haber encontrado alguno de los animales muertos junto a los soldados. Pero es entonces cuando los finlandeses encontraron algo que tiraba la teoría del ataque animal por la borda. Una imagen horripilante que es la prueba definitiva de este suceso. Una piel completa de un soldado soviético colgando de un árbol. Ok, chale, pero ¿quién podría haber hecho eso? Tendrían que ser personas mucho más numerosas, un grupo de personas más grande. Esto no era obra de ningún animal. Porque ¿cómo podrían haber matado a tantos soldados? El suceso A lo mejor había una tribu o algo así. conocido como el monstruo de Ívalo, sigue siendo uno de los mayores misterios de las latitudes boreales de Europa. El ejército finlandés no recibió ninguna noticia de que los guerrilleros de la zona se hubieran enfrentado con los soviéticos. El alto mando finlandés también les remarcó que eran la Chale, pero los guerrilleros igual sí podrían haberse enfrentado. Que no tengan registro, eso ya es otra cosa. única compañía presente en la región de Ívalo. Esto no era obra de los suyos. Hay quienes apuntan que al quedarse sin suministros, los soviéticos enloquecieron y comenzaron a matarse los unos a los otros. No sería el primer caso de los soviéticos recurriendo a medidas desesperadas como el canibalismo debido al terrible frío y la falta de suministros. Pero este destacamento en concreto tenía todavía suministros de sobra. Los lugareños comentaban que no era la primera vez que ocurrían casos como este en los bosques de la región. Se trataba de algo relativamente común. Todos los cazadores curtidos de la zona tenían alguna que otra historia extraña. Aún así, el caso se archivó como un grupo de soldados soviéticos que se volvieron locos en el bosque de Ívalo. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que se trata de un caso que de verdad hiela la sangre. Número 3. Los inuits, erróneamente llamados esquimales, son una de las culturas más duras del mundo. Estos nativos del Polo Norte llevan miles de años viviendo en el que probablemente es el entorno más hostil en el que el ser humano se haya instalado. Y aunque hoy en día cuenten con todas las comodidades modernas, la verdad es que siguen llevando un modo de vida que no se aleja demasiado de cómo vivían sus ancestros. Este sigue siendo un pueblo que conoce el infierno blanco como la palma de su mano. Saben apreciar la belleza de este lugar, pero también sin ninguna duda sus peligros. A partir del invierno boreal, el océano Ártico se congela, creando la masa flotante de hielo que todos conocemos, la banquisa. Esta masa flotante es clave para los animales del Ártico. Los osos polares vagan sobre esta superficie para cazar presas, y muchos peces, focas y crustáceos forman una cadena trófica que arranca de las algas que crecen bajo el hielo. Los inuits no son una excepción. Llevan desde siempre aventurándose en el mar congelado en busca de recursos para pasar el invierno. Entre todos los pueblos inuit que habitan el círculo polar ártico se comparte un relato folclórico idéntico en todos los casos. Los relatos cuentan la existencia de criaturas que acechan bajo esta capa de hielo, esperando a que algún inocente se acerque demasiado a uno de estos agujeros en el hielo. Reciben muchos nombres dependiendo de la región. Puede que el más conocido sea Kalupalik, un ser acuático de aspecto de pez antropomorfo que roba niños mientras nadie está Uy, está grandote, chale. Parece la Llorona, pero en versión hombre. mirando, arrastrándolos a las oscuras aguas Y también están buscando niños. Qué tremendo. árticas. En principio, estos relatos pueden parecer una forma de explicar la desaparición de gente que cayó al agua por uno de estos huecos en el hielo y nunca volvió a emerger, además de tener como objetivo principal advertir a los más pequeños de los peligros de estos océanos congelados. Pero hay quienes señalan algo más. Puede que en realidad los inuits no adviertan a sus más jóvenes sobre los peligros de caer por accidente en el agua, sino del peligro de asomarse en estas grietas y respiraderos precisamente por lo que habita ahí. No me refiero a criaturas sobrenaturales, sino a los auténticos depredadores del Ártico. Es la teoría del depredador invisible, porque en estas aguas frías y oscuras del norte se desliza una sombra antigua, una criatura que en principio parece lenta y pacífica, pero que en realidad se trata de un depredador encubierto. El tiburón boreal, también llamado tiburón de Groenlandia, es un escualo de lo más singular. Se trata de los únicos tiburones que pueden vivir en las heladas aguas árticas durante todo el año. También se trata de los vertebrados más longevos, con estimaciones que indican que este animal puede vivir hasta 400 años. ¿Cómo que 400 años, chale? ¿En qué momento tienen tanta energía para seguir viviendo? Chale, para seguir atacando. Incluso imagínate ser
un tiburón de 350 años y andar cazando por ahí. Ya deben de estar cansados de andar haciendo eso toda la vida. Los mayores ejemplares pueden superar los 6 metros de longitud, es decir que Bueno, toda la vida no, esos 350 años. estos tiburones no tienen nada que envidiar a otros más famosos como el gran tiburón blanco. Pero a diferencia del agresivo método de caza del gran blanco, el tiburón boreal es lento, nadando por lo general a 3 km por hora. Aún así, esto no le convierte en un cazador menos eficaz. Dentro de los estómagos de estos tiburones se han encontrado todo tipo de restos: bacalao, focas, morsas o incluso restos de renos y osos polares. Sí, habéis oído bien, osos polares. Como no, dentro del estómago de estos tiburones también se han encontrado restos humanos. En principio muchos podrían pensar que se trata de un carroñero, que simplemente arremete con todo tipo de restos que acaban en el mar. En algunos casos esto puede ser cierto, el olfato de este tiburón es prodigioso. Pero ocurre una cosa: mientras la mordedura de otros tiburones dejan como resultado unos tajos como de cuchillo, la mandíbula del tiburón boreal, rematada en pequeños dientes, se parece más a una cuchara de helado, una cicatriz perfectamente circular. El tiburón muerde con sus potentes mandíbulas y arranca un trozo perfectamente simétrico. Se han visto ejemplares de beluga y otros cetáceos con estas inconfundibles marcas. Pero ¿cómo este tiburón lento es capaz de atacar a criaturas rápidas y activas? La respuesta es emboscada y paciencia. Se teoriza que estos tiburones pueden esperar pacientemente cerca de los respiraderos. Claro, si puede vivir 400 años, pues ni modo. Podrá tener mucha paciencia para esperarse que 5 días para atacar o algo así. Huecos en el hielo que permiten respirar a los mamíferos marinos, esperando a que alguna víctima salga a respirar. Y mientras la presa está tranquila tomando una bocanada de aire, el tiburón se acerca desde la penumbra y es entonces cuando se cobra su recompensa. Pero aparte de esto, el tiburón boreal tiene otro as bajo la manga. Estos animales son ciegos. Esto es debido a un parásito. Son ciegos, aparte. Entonces, ¿cómo le hacen para hacer tanta cosa, Chale? Ocular que se incrusta en la córnea y se alimenta de los ojos del tiburón. Se trata de una especie de copépodo que Oh, no, miren ese parásito, es grandísimo. ha evolucionado específicamente para parasitar a estos tiburones. Ahora bien, estos parásitos dejan ciego al tiburón. Chale, esto parece un adorno incluso. Pero en estas oscuras aguas, los escualos no necesitan ver, simplemente oler y sentir las vibraciones. A cambio, estos copépodos le dan la habilidad de la bioluminiscencia. Estos parásitos oculares brillan con una luz azul verdosa. Hay quienes postulan que esta bioluminiscencia puede actuar a modo de cebo, para atraer a presas hacia un misterioso resplandor que proviene de un feroz depredador. Es decir, que hasta cierto punto podríamos considerar esto una relación mutualista. Oh, sí, ambos se complementan, Chale. Le da beneficios uno al otro. Sí, esta teoría no ha sido comprobada al 100%. En caso de que esta técnica de caza fuese cierta, uno puede imaginarse a un niño inuit acercándose a uno de estos respiraderos. Y siendo Claro, apenas veas algo que brilla ahí en ese pozo, te van a dar muchas ganas de investigar qué es. sorprendido por un resplandor azulado. El niño con curiosidad se acerca para ver qué es esa luz que proviene de lo profundo, para que en un abrir y cerrar de ojos el tiburón boreal salte y agarre a su víctima. Lo peor es que en el caso de las No solo los niños, me imagino que los adultos también tendrían mucha curiosidad. presas más pequeñas, estos tiburones se alimentan utilizando una técnica conocida como succión. Básicamente, las absorben enteras, sin masticar. Prueba de ello son las pequeñas focas enteras que se han encontrado en el interior del estómago de uno de estos monstruos. Un niño humano podría tener este horrible destino perfectamente. Pero por ahora, la teoría del depredador invisible sigue siendo un misterio. Una cosa es segura: no acercarse al agua de la banquisa ártica sigue siendo uno de los consejos más expandidos del pueblo inuit. Número 2. Aquí ya debe ser algo bien turbio y misterioso también. Dejemos de lado el polo norte para viajar a su opuesto, el polo sur, el continente perdido, la Antártida. A diferencia del Ártico, que se trata de una masa de hielo flotando sobre el mar, la Antártida es un verdadero continente. Bajo una capa kilométrica de hielo se mantiene una superficie rocosa que son los restos del continente mesozoico de Gondwana. Esta barrera de hielo nos impide estudiar en detalle el continente antártico, pero a lo largo de los años se han realizado hallazgos increíbles que de verdad dan en qué pensar. En el año 2006, el satélite de la NASA conocido como GRACE estaba realizando un barrido de la Antártida, estudiando las variaciones del campo gravitatorio terrestre en el extremo sur del planeta. Es entonces cuando el satélite detectó una anomalía, como si en cierto punto el campo gravitatorio cambiase bruscamente. Los escáneres revelaron un mascón colosal debajo de la capa de hielo kilométrica de la Antártida. Mascón es un acrónimo proveniente de la palabra inglesa mass concentration, que hace referencia a una acumulación inusualmente densa de material en la corteza terrestre. Estos mascones se asocian con cráteres creados por impactos estelares, y el cráter subglaciar que encontraron no era otro que el mayor cráter creado por un impacto estelar en la Tierra.
El cráter de la Tierra de Wilkes es una herida monstruosa en la superficie terrestre. Estamos hablando de un cráter de 500 kilómetros de diámetro, el resultado de un choque apocalíptico. Por comparar, el cráter de Chicxulub en México es el resultado del asteroide que acabó con los dinosaurios navianos hace 66 millones de años y mide 180 kilómetros de diámetro. Y si este último Muy poquito, chale. Eso entonces acabó con todo. Todo. impacto fue el causante de la terrible extinción de finales del Cretácico, ¿qué pudo causar el asteroide que dejó semejante cicatriz en la Antártida Chale, se reinició todo. hace cientos de millones de años? No se ha realizado una investigación a fondo del cráter, más que nada por su difícil acceso y por estar cubierto por una capa de varios kilómetros de hielo, pero las estimaciones de edad sitúan a la formación en torno a hace 250 millones de años, aproximadamente en el límite entre el periodo Pérmico y el Triásico. Esta época coincide con la gran extinción masiva del Pérmico-Triásico, el evento de extinción más severo registrado en la historia de la Tierra, donde desapareció gran parte de la vida. Estamos hablando de la desaparición del más del 90% de todas las especies terrestres. En la paleontología generalmente a este evento de extinción se le asocia con el vulcanismo extremo del hemisferio norte, que fue básicamente poco a poco envenenando y calentando el planeta hasta hacerlo prácticamente inhabitable, a lo largo de 1 millón de años. Pero el cráter de la Tierra de Wilkes es un indicio que no se puede pasar por alto. Algunos científicos han sugerido que este impacto podría haber sido la razón principal de la extinción, mientras que el vulcanismo extremo fue un efecto secundario del impacto. Para hacernos una idea, se calcula que la energía liberada por este impacto tuvo que ser cercana a los 10.000 millones de megatones. Por comparar, la bomba nuclear más potente que conocemos, la bomba Tsar, tiene una potencia de 50 megatones, es decir, este impacto liberó casi 200 millones de veces más energía que la bomba Tsar. Por otro lado, sería 80 veces más potente que el impacto de Chicxulub, del Cretácico, un resplandor 130 veces más brillante que el Sol, alumbrando todo el hemisferio austral. Este impacto fue tan gigantesco que probablemente afectó a la corteza terrestre, desencadenando el efecto dominó sísmico que acabaría con la ruptura del supercontinente de Gondwana a lo largo de millones de años, separando Australia y la Antártida. Mira, eso tendría sentido. Chale. Básicamente fue tal la magnitud del impacto que partió un continente en dos, pero a pesar de Ok, sí es posible, sí parece posible esto. todo, las pruebas son inconcluyentes. No se han logrado analizar directamente los estratos del cráter, para asegurar que efectivamente el cráter de la Tierra de Wilkes es la causa de la extinción del Pérmico-Triásico. Aún así, debajo del hielo antártico descansa el resultado de un evento monstruoso, un suceso que parece ser cíclico en la historia del planeta. Un recordatorio de que allí afuera, cruzando el vacío, hay una o varias balas que llevan nuestro nombre. Oh, no puede ser, chale, ¿y cuándo vendrán? Ya lleva mucho tiempo sin que esas balas sean disparadas. ¿Será que ya está cerca? Número 1. En este primer puesto nos encontramos lo contrario al puesto anterior, otro de los misterios que oculta el hielo de la Antártida, solo que esta vez no se trata de la marca de la muerte, sino una cápsula de la vida, el lago Vostok, uno de los mayores enigmas de la Tierra. Durante millones de años este lago ha permanecido sepultado bajo casi 4 kilómetros de hielo, intacto. Oh, mire, todavía funciona el lago. Una reliquia aislada del resto del mundo. El Chale, ¿qué habrá ahí entonces? lago Vostok lleva entre 15 y 25 millones de años enterrado. Sí, a pesar de encontrarse en estas altitudes, este lago antártico todavía mantiene agua líquida. Y no estamos hablando de un pequeño lago, sino de una bolsa de agua líquida de 250 kilómetros de diámetro. Su existencia fue revelada en los años 90, no por casualidad, sino por ecos extraños en los radares, señales que indicaban algo imposible, un volumen gigante de agua líquida en el corazón del hielo antártico. Oh, ¿Cómo puede existir un lago en un lugar donde las temperaturas descienden por debajo de los menos 50 grados? oye, sí. ¿Cómo? ¿Cómo no está congelado eso si está debajo de un hielo? Simple. La respuesta está en la Tierra. El calor interno del planeta, atrapado bajo una presión colosal, mantiene el agua líquida. Y Ok, entonces está muy profundo como para calentar todo eso. entonces surge la pregunta, ¿hay algo vivo ahí abajo? En el hielo extraído justo encima del lago, los científicos han encontrado rastros de ADN microbiano, muy probablemente perteneciente a organismos diminutos, capaces de sobrevivir sin luz, sin productores base como plantas y sin apenas oxígeno, posiblemente alimentándose de minerales, reacciones químicas o energía proveniente del interior de la Tierra. Sí, ahí abajo hay vida, pero seguramente no se parece en nada a la que conocemos en la superficie. Un reino de extremófilos, que quedó separado del resto de la vida terrestre hace millones de años, prácticamente un mundo alienígena. Algunas muestras de ADN bacteriano mostraban una información genética que no coincidía con ningún organismo terrestre conocido. Sergei Bulat, especialista en genética de células eucariotas, mencionaba ya en el año 2013 que sea lo que viva allí abajo, es un tipo de vida que no se presta para identificación o clasificación.
y destacó que no pudieron atribuir las muestras a ninguno de los 40 subreinos conocidos en las bacterias. El científico dijo que cuando intentaron aislar los fragmentos de ADN, el grado de similitud no superó el 86%. Recalcó que trabajando con... Chale, entonces parece ser como si viniera de otro planeta esta cosa. Por cierto, tengo un canal principal donde hago directos todos los días. Síganme también por allá, me encuentran como KiriaVTuber. ADN bacteriano, esto equivale a 0, un nivel de 90% ya indica un organismo desconocido. En la comunidad científica muchos pusieron en duda estos resultados, e incluso hoy en día los resultados obtenidos por el equipo de científicos rusos en el año 2013 siguen sin tomarse del todo en serio. Porque pasa que explorar el lago es un dilema. Perforar hasta él implica un riesgo enorme, contaminar un ecosistema que no ha tenido contacto con el exterior desde millones de años. Cada gota de agua, cada microbio terrestre, podría alterar para siempre este mundo perdido, una delicada burbuja de tiempo que corre el riesgo de explotar con un simple alfiler. Aún así, las mediciones continúan. Los últimos análisis detectaron algo que pone patas arriba todo lo anteriormente supuesto. Se detectaron niveles inusualmente altos de oxígeno, y algunos datos sugirieron la presencia de actividad hidrotermal en el fondo del lago. Si esto se confirma, Vostok no solo sería un lago hogar de un ecosistema primitivo y limitadísimo, sino un sistema dinámico, complejo y sorprendentemente activo. Son estos conceptos los que no solo atraen a los geólogos o biólogos, sino también a los astrobiólogos. Este lago antártico es la maqueta ideal para estudiar cómo podría darse la vida en océanos subterráneos en mundos de hielo. Si la vida puede existir aquí, en la oscuridad, el frío y el aislamiento total, entonces quizá también puede existir bajo los hielos de Europa, Luna de Oh, en otros planetas también me imagino. Júpiter o Encélado, de Saturno. Pero existe otro riesgo a la hora de explorar el lago Vostok. Hay quienes apuntan que este lago prehistórico también puede albergar patógenos aislados por millones de años del resto del planeta. Restos prehistóricos de infecciones... ¡Uy, no! Eso sí estaría un poco intenso. Luego, ¿cómo vas a contener una infección con una bacteria de hace muchísimo tiempo? Una para la cual no tienes antibióticos ni curas. Antiguas. No me refiero a los conocidos virus zombies del permafrost siberiano, sino a bacterias o viruses que nunca han sido conocidas por la humanidad. Organismos que llevan esperando por millones de años nuevos huéspedes formados por millares de células sanas Ok, eso no estaría nada bien. que infectar. Puede que en Vostok se encuentre la llave del apocalipsis. Pero Uy, no, mejor que no investiguen eso, luego regresa una pandemia, pero peor que la que ya vivimos. dejando de lado los peores escenarios, el lago Vostok sigue siendo uno de los mayores Hay cosas que es mejor no saberlas ni conocerlas. misterios de la Tierra. Gracias por apoyar este particular canal un año más. Por mi parte, espero que hayáis pasado feliz Navidad. Tremendo video. Vamos a ver si tiene algo de postcréditos. Creo que ya no. Déjenme saber acá abajo en los comentarios qué les ha parecido este video. También les agradecería mucho si dejaran aquí su like, se suscribieran y activaran la campanita. Nos vemos. Bye bye.